Vamos a empezar por la enseñanza y vamos a terminar en la adoración. ¿Listos? Entonces, pues bueno, sean todos bienvenidos en este domingo. Nos alegra mucho volver a tener a Julita y a María Eugenia, que hace rato no las, María Elena, perdón, que hace rato no las teníamos. María Elena estaba de vacaciones, así que nos alegramos mucho que haya disfrutado, que haya tenido tiempo con sus amados y ahora otra vez está entre nosotros. Entonces, oremos, vamos a orar por los niños y vamos a empezar esta mañana. Padre, damos gracias por este tiempo que tú nos das para reunirnos en tu presencia. Gracias que podemos disfrutar como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Sabemos que tienes para nosotros propósitos importantes y queremos seguir descubriéndolos. También queremos que los niños empiecen a ser sensibles a tu voz. Queremos que ellos también puedan entender que también tienes propósito con ellos, que sus vidas también son importantes y trascendentales. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Entonces los niños pueden ir a su escuela con la profe Isabela. Y nosotros, entonces, vamos a empezar esta mañana. Bien. Yo sé que es un poquito raro y sin tinto ni nada de eso, pero bueno, vamos a ver cómo nos va esta mañana con este cambio. Quiero empezar por contarles que el 29 de octubre de 1897 en Reith, Alemania, nació un hombre que se llamó Paul Joseph Goebbels. ¿Alguien sabe quién es? ¿No? Bueno, este hombre fue un político alemán y era el ministro para la ilustración pública y propaganda del Tercer Reich. O sea, era el ministro de comunicaciones de Hitler. Entre 1933 y 1945 ejerció ese cargo, es decir, unos 12 años. Él fue uno de los colaboradores más cercanos de Hitler y era muy conocido porque tenía mucho talento como orador. Pero además también era muy conocido porque era profundamente antisemita. Y también fue conocido, muy conocido, por su respaldo a la discriminación racial que contribuyó al genocidio de los judíos. Este hombre tenía una frase muy famosa, tal vez usted la ha oído, pero no sabía que era de Joseph Goebbels. Esta frase es: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. ¿La ha escuchado? Él fue la persona que dijo esa frase. Y esa frase se ha convertido en, digamos, un arma de, digamos, ¿cómo decirlo? Influencia masiva, ¿verdad? Hay políticos que se dedican a decir una vez y otra vez y otra vez la misma mentira y al final la gente les cree. Cuando Hitler estaba perdiendo la guerra, este hombre seguía saliendo en discursos y seguía diciendo que para los alemanes era posible ganar la guerra, que era posible ganar la guerra. Y él continuaba repitiendo una y otra vez esta mentira. Y mucha gente entre los alemanes le creyó. Incluso cuando Hitler ya no volvió a salir en público y empezó a dejar de aparecer porque estaba muy preocupado, porque empezó a tener, digamos, muchas dificultades, Goebbels seguía saliendo a los micrófonos, a las plazas, en cintas de video y ese tipo de cosas, a decir que la guerra era una guerra total y que Alemania podía ganarla. Y en mi opinión esa es
estrategia que utiliza el mundo. El sistema en el que nosotros vivimos nos ha enseñado muchas mentiras. Mentiras que se han vuelto naturales para nosotros, tan naturales que cuando nos exponemos a la verdad de Dios, nos parece que está al revés. ¿Le ha pasado? No es la primera vez que lo digo, pero el mundo nos dice: tu mayor satisfacción se encuentra en conseguir mucho para ti. Pero Jesús nos dice: la satisfacción suprema se encuentra en hacer mucho para Dios. El mundo nos dice: nuestro significado se encuentra en el individualismo. Y Jesús nos dice que estableció la iglesia porque nuestro significado se encuentra en la comunidad. Porque nuestro significado está en ser un cuerpo que depende de una cabeza que es Cristo. El mundo nos dice que nuestro gozo está en la acumulación de bienes, pero Jesús nos dice que el gozo está en la generosidad. El mundo nos dice que la verdad está en el universalismo, pero Jesús nos dice: yo soy la verdad. Pero tal vez la mayor contradicción entre lo que nos enseña el mundo y lo que nos enseña Jesús está en Mateo 10:39. Entonces, si podemos ver ese verso, dice lo siguiente: si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y me llamó mucho la atención que eso está dicho 2 veces en Mateo, 1 vez en Marcos y 2 veces en Lucas. Y en Juan, que es el niño diferente, entonces lo dice así: los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Y esas palabras lo que nos dicen claramente es que el propósito de nuestra vida trasciende nuestro presente, nuestras circunstancias, nuestra realidad, trasciende nuestro país, trasciende nuestra cultura, trasciende el tiempo en que vivimos. El contraste es muy grande, tan grande que a lo largo de la historia este mensaje del Evangelio ha sido rechazado por muchas personas. Y es grande el contraste porque el mismo mensaje también ha sido aceptado por muchos. En todas las generaciones hay algunos que creen en Dios, que creen en Jesús, a pesar de las cosas radicales que Jesús dice, ¿verdad? Porque nos encanta escuchar a Jesús cuando habla del perdón, cuando habla de la gracia, cuando multiplica los panes, cuando multiplica los peces, cuando sana, cuando libera. Pero no nos gusta mucho oír a Jesús cuando nos dice: niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme, ¿verdad? Pero a pesar de esas cosas radicales que Jesús dice, ha habido personas que han creído en Jesús a lo largo de la historia. Y en esas personas Jesús se ha concentrado. Y es a través de la obediencia de esas personas que Jesús ha cambiado el curso de la historia. Y tal vez alguno dijera: bueno, pero ¿de qué manera Jesús ha cambiado el curso de la historia? Bueno, hoy en día ya no tanto, pero cuando yo era pequeño a nosotros nos enseñaban en historia que las fechas eran antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Ahora creo que hablan antes o después de la era común, ¿no? Pero no se puede esconder que esta era la marcó el nacimiento y la muerte de Cristo. Pero por otra parte, muchas personas al escuchar las palabras de Jesús han hecho oídos sordos, como lo hizo Israel cuando Dios le habló. La pregunta es: ¿en qué grupo vamos a estar? Y podría ser que
fuera un poco audaz hacer esa pregunta aquí, en la iglesia. Si aquí en la iglesia pues estamos los que creemos, ¿verdad? Pero es que yo creo que tenemos que repasar un poco las cosas que creemos. Cuando nosotros estemos delante de Dios, Él nos va a mirar a la cara y ¿qué va a decir? Esto que dice Mateo 25, siguiente, dice: el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Me encanta ese versículo, me lo memoricé en la versión de la Reina Valera. Dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que he querido escuchar desde que conocí a Jesús. Pero hay otra posibilidad, ¿cierto? Mateo 25, 26 dice: pero el amo le respondió, esto es a otro siervo, le dijo: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. No vamos a hablar acerca del significado de estas palabras, pero vamos a hablar de que con facilidad podemos adoptar valores, adoptar ideas que no solo son antibíblicos, sino que contradicen el evangelio que nosotros decimos que creemos. ¿Sí? Con facilidad se nos puede olvidar que la fe a la que Jesús nos llama es una fe radical, no es una fe tibia, no es medias tintas, es una fe radical. Y entonces sustituimos las cosas que nos parecen duras en la Escritura por las cosas que más nos gustan y nos concentramos en las cosas que tanto nos gustan y que tantos disfrutamos y nos volvemos cómodos, ¿verdad? La comodidad es tal vez el artículo que más se vende hoy en día, ¿cierto? ¿Han visto esos memes que dicen: yo era el control de remoto de mi casa? ¿Sí lo han visto? Bueno, yo era el control remoto de mi casa, en verdad. Mis hermanos me llevan 10, 11, 12 años y cuando había que cambiar el televisor, pues me decían: páselo al 7, páselo al 9, páselo al 11. Solo había esos 3 canales, 7, 9 y 11. ¿Sí? Bueno, pero un día apareció el control remoto, entonces ahora podemos cambiar el control desde la silla, desde la cama, ¿cierto? Lo que más se vende hoy son resorts, spa, masajes, tratamientos, donde lo consienten a uno, lo hacen sentir rico, agüita caliente, ¿sí? Le soban con fragancias, porque tenemos una avidez por la comodidad. Entonces pensamos también que nuestra fe puede girar en torno al cuidado de nosotros mismos, y por eso nuestras oraciones son: Padre, yo te pido, ¿cierto? Y una lista que no termina, ¿sí? Que me des buena salud, que me des un buen trabajo, que me des y me des y me des casa, carro, beca, ¿sí? Una cuenta de ahorros grande, vacaciones, cesantías, primas, bueno, no, vacaciones para disfrutar, descansar, ¿sí? En un buen lugar. Y pienso que eso, digamos, no es que sea ilegítimo, pero lo que sí me parece que no está correcto es que nuestra petición se reduzca a eso, ¿sí? Si todas las veces estamos pidiendo por nuestro ombligo, tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa con las cosas que son importantes para Dios?
las cosas que están en el corazón de Dios. Nuestra fe entonces orbita alrededor de nosotros mismos. Pero el mensaje central de nuestra fe es renunciar a nosotros mismos. Y entonces por eso es que digo que empezamos a acomodarnos, empezamos a tomar la forma que el mundo quiere darnos y terminamos adoptando valores, adoptando ideas que son antibíblicos y que contradicen el Evangelio. Lucas 9:23 dice esto. Entonces dijo a la multitud, esto es Jesús. Jesús dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Concentrémonos en estas palabras. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Y cuál es el significado de eso? Vivamos todos pobres, miserables, hambrientos. ¿Sí? ¿Es eso? No es eso, ¿verdad? No es eso. Pero sí hay otras cosas. ¿Sí? Si yo soy tan grande que lo lleno todo en mi vida, ¿dónde está el espacio para los demás? ¿Sí? ¿Dónde está el espacio para los demás? ¿Dónde está el espacio para el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el espacio para lo que Dios quiere, para lo que Dios desea? Lo que dice aquí es que una relación con Jesús requiere una devoción que es total, una devoción superior, una devoción exclusiva. ¿Sabe lo que significa exclusivo? ¿Sí? Que no es para todos. ¿Sí? Exclusivo, que excluye. ¿Sí? Ahora que todo es tan inclusivo, ¿verdad? La relación con Jesús es exclusiva, solamente con Él, con ninguno más como con Él. ¿Sí? Jesús dice cosas difíciles de escuchar. ¿Sí? Y personas que han seguido a Jesús les han pasado cosas que no quisiéramos que nos pasara a nosotros. Personas que han seguido a Jesús se han quedado sin casa. Pero como nosotros no somos materialistas, eso no es tan grave. Pero personas que han seguido a Jesús han tenido que dejar que otras personas entierren a su padre y a su madre. Personas que han seguido a Jesús han visto morir a sus hijos. Y cuando leemos estos pasajes, cuando leo estos pasajes, no dejo de preguntarme cómo fue que Jesús pudo convencer personas que le sigan con unas condiciones como estas. Y tal vez usted no sabe, o bueno, tal vez sí, de personas que les hayan pasado estas cosas. Bueno, sin ir muy lejos, los primeros misioneros que hubo acá en Colombia les quemaron la casa, ¿sí? A ellos y a los primeros cristianos. Entonces sí hay gente que ha perdido su casa por Cristo.
hay gente que ha perdido sus hijos. En el aposento alto recuerdo a un hombre que se llamaba Luis Ángel, se fue para una misión en el Chocó, el bus se salió de la carretera, cayó al río Atrato, murió su hijito, 2 hijitos, ¿no? 2 hijitos murieron. Él iba de misionero, él no iba de vacaciones al Chocó. Y cuando iba, Dios dijo: estos son míos, me los voy a llevar hoy. Y con esas condiciones, Luis Ángel todavía anda por ahí predicando el Evangelio. Así que Jesús sigue teniendo éxito en nuestros días. En medio de esta generación, como la vemos, Dios sigue levantando personas que le aman, que tienen una relación exclusiva con Él. Personas que han abandonado la comodidad para servirle. Personas que han abandonado todo lo que es conocido y natural. Conocido y natural. Como, bueno, se me ocurre, como, ustedes no sé si lo conocen, pero Federico es una persona que creció con nosotros en el aposento alto y hoy es misionero en China. Yo he estado en China. Allá no hay nada conocido y natural. Pues para nosotros, para ellos sí, pero para nosotros no. ¿Sí? Ustedes van por la calle y ven unas galletas, una encima de otra, delgadas, como color verdecito. Cuando se acercan, son como sapos prensados, son sapos deshidratados. Los prensan y los ponen unos encima de otros. Bueno, eso se consigue por la calle. Los niños, uno los ve chupando una colombina y cuando se acerca es una pata de pollo dulce y ellos chupan esos deditos y esas uñitas. Bueno, pues a algunos seguro les gusta la pata de pollo, pero pues para mí eso era una cosa rara, ver niños chupando patas de pollo caramelizadas. Entonces, nada conocido, nada natural. Jesús nos llama a reorientar nuestra vida, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras posesiones, nuestras familias, nuestros amigos. Si hay una cosa que pudieran decir de mí es que yo soy mal amigo. Mal amigo. Todos mis amigos del colegio, de la universidad me lo dicen siempre. Mal amigo, usted es un abierto. Y yo digo, pero no tenemos mucho en común, o sea, la profesión, ¿cierto? Pero no tenemos mucho en común, nos sentamos a conversar y las cosas que ellos dicen no, bueno, tal vez no son las más interesantes para mí, pero las cosas que yo digo son menos interesantes para ellos. Así que Jesús nos llama a renunciar a nosotros mismos, a dejar la seguridad por la inseguridad. Ayer hablábamos con Sandra y decía, ¿cuánto gastamos pagando seguros para el carro? Nunca utilizamos esas pólizas. Nunca. Dejar la seguridad por la inseguridad. Optar por el peligro en vez de protegernos. Irse de misión a China o irse de misión al Chocó o irse de misión a la casa de uno de nuestros hermanos. Eso puede ser peligroso. En un mundo que premia al que se promociona a sí mismo, Jesús nos enseña a crucificarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y nos parece que eso es al revés, pero siempre digo, los que estamos viviendo al revés somos nosotros. ¿Usted ha caminado alguna vez encima de un espejo? ¿O ha visto un espejo en el techo? ¿Sí? Que todo está al revés. Bueno, así vivimos nosotros, al revés. Como Dios dice es al derecho, nosotros vivimos al revés. La diferencia entre las historias que nos cuenta el cine y las que nos cuenta la Biblia
es que en el cine al final todo se arregla, ¿verdad? Y no importa qué tanto haya sido la tragedia, entonces al final todo se arregla en los últimos 5 o 6 minutos de la película y entonces uno sale contento. Pero en la Biblia lo que nos dice Hebreos es que todos los que creyeron no recibieron lo que estaban esperando. Ninguno recibió lo que estaban esperando. Y no lo hicieron por una razón. Y es porque Dios quiso que nosotros recibiéramos junto con ellos. Así que hasta que nosotros y los que vienen no estemos juntos para recibir, los primeros no van a recibir. Tremendo, tremendo. Y sin embargo hoy personas siguen respondiendo o seguimos respondiendo a la invitación de Jesús. ¿Y cómo es que eso pasa? ¿Por qué hoy todavía respondemos una invitación que no pareciera tan atractiva, verdad? No pareciera tan atractiva cuando miramos con estos ojos de carne. Bueno, la razón es porque solamente Jesús nos puede revelar que hay cosas infinitamente más importantes que lo que nuestros ojos de carne pueden ver. Hay cosas que son más importantes que el fútbol, que la Copa América o la Eurocopa. ¿O cuál es la que están jugando ahora? ¿Esa? Oh. Hay cosas más importantes que la tranquilidad de una cuenta de ahorros gorda o un CDT o cosas de ese estilo. Solo Jesús nos puede despertar para entender que las batallas que nosotros tenemos que pelear no son las batallas insignificantes y superficiales en las que nos enredamos todos los días, sino que son batallas reales y trascendentes, como la batalla que peleaba Daniel, ¿verdad? Lo hemos estudiado aquí, 21 días de ayuno, esperando la respuesta de Dios. Solo Jesús puede hacernos ver con compasión las incontables multitudes que hoy están destinadas a terminar en una eternidad sin Él, ¿verdad? Eso es lo que nos mueve a evangelizar. Por eso tenemos un sentido de urgencia, por eso los cristianos somos tan cansones. Siempre habla de lo mismo, no le da pereza, qué mamera usted, repite y repite. Y si ellos pudieran entender, si es que estamos tirándole un salvavidas, es que usted se está ahogando y no sabe. Hay un pensamiento de un autor que se llama David Platt, que dice esto: el costo de los creyentes que no se toman en serio a Jesús es vasto para quienes no conocen a Cristo y devastador para quienes mueren de hambre y sufren en el mundo. Sin embargo, no son solo ellos los que pagan el costo de la falta de discipulado, nosotros también lo pagamos. ¿Sí? O sea, es terrible que haya cristianos que no les importe que haya personas en necesidad de salvación. Pero es terrible que a nosotros no nos importe que haya personas en necesidad de comer o de trabajar o de vestirse, de vivir. Pero lo que dice Platt es que no solamente ellos, los necesitados, pagan ese costo, nosotros también pagamos ese costo. Mateo 19:16 tiene este pasaje. Dice así: alguien se le acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Este tipo era como ingeniero. Porque a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas así, ¿sí? No me digan 80,000 cosas. Hágame una listica, ¿sí? 3, 4 cosas, ¿sí? Con eso ya entiendo. Entonces, maestro, qué buena acción. Una,
qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna. No le dijo, hágame una lista, dígame una. Versículo 17. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Ahí está. Entonces, este hombre dijo, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. 6 mandamientos. ¿Sí? La ley judía, o digamos el Antiguo Testamento, digamos, tiene más de 600 mandamientos. Entonces Jesús le dice el 1%, 6 mandamientos, ¿cierto? No mate, no adultere, no robe, no diga mentiras, honre a su padre y a su madre, ame a su prójimo como a sí mismo. Y este hombre le dice, he obedecido todos estos mandamientos. ¿Qué más debo hacer? Es muy interesante la pregunta. Este era un buen tipo, digamos, ¿sí? No había asesinado, no había adulterado, no había robado. Eso ya es bastante. Yo he robado, pero este no. No había dicho mentiras, yo he dicho mentiras, pero este no. Honraba a su padre y a su madre, y yo creo que deshonré a mis papás un par de veces. Y amaba a su prójimo como a sí mismo. Y yo también estoy en eso en rojo. Pero él dijo, he obedecido, ¿qué más debo hacer? Por alguna razón este hombre pensaba que eso no era suficiente. Nadie le dijo, no, pero eso le falta. No, Jesús le dijo, haga eso y con eso ya. Pero él sabía, algo le dijo, no, tiene que haber algo más. ¿Sí? ¿Qué más debo hacer? Y Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este tipo era un buen tipo, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. Tal vez tenemos la tentación de ver a Jesús como si estuviera tratando de privar a ese tipo de cualquier placer, ¿sí? Se nos puede ocurrir que Dios es como medio mala leche y ponernos a sufrir, a pasar incomodidades, que si no es sufriendo, nosotros no vamos a recibir de Dios nada, ¿sí? ¿Les ha pasado así? ¿Les ha pasado que han conocido a alguien que para que uno reciba algo como que tiene que esforzarse, la tiene que pasar mal, tiene que sudar, si no, no se lo da? Tiene que pasar incomodidad o pena o vergüenza o alguna cosa, y si no, no obtiene lo que necesita. Pero podemos tener la sensación de que con Dios es igual, pero no es así. No es así. Al contrario, Jesús le estaba ofreciendo un tesoro eterno. Vender las posesiones y dárselas a los pobres habría sido mucho mejor para este hombre. Habría sido bueno para los hombres y bueno para ese hombre, porque ese hombre se liberaría de posesiones que lo mantenían cautivo. ¿Ustedes conocen personas cautivas de sus posesiones? Yo sí. ¿Sí? Yo era un cautivo de mis posesiones, y eso que no tenía nada, pero era cautivo, ¿sí? Yo tenía, no sé, me aferré a un reloj, me aferré a una chaqueta, montones de cosas, a unos zapatos, y hoy miro eso y digo, qué tontería, o sea, aferrado a nada, ¿sí? Pero si fuera un carro,
No, eso no es nada. ¿Y si fuera una casa? No. ¿Una mansión? No. ¿Y un castillo? No. Son baratijas. Si uno abandona todo lo que tiene para ganar más de lo que podría tener de otra manera, ¿eso no es un buen cambio? ¿Qué opinan? Es un buen cambio, ¿verdad? Entonces, con alegría, este hombre hubiera podido vender todo lo que tenía, renunciar a todo, porque habría encontrado algo por lo que valía la pena perder todo lo demás. Y esta es la imagen de Jesús en el Evangelio. Él es la persona por quien vale la pena perderlo todo. Cuando hablamos de todo, eso sí no es excluyente. Todo es todo. Cuando nos parece que Jesús pide mucho, cuando nos alejamos de Jesús y de su Evangelio, pues nos estamos alejando de las riquezas eternas. Y el costo de hacerlo es mucho mayor para nosotros que el costo de lo que Jesús nos invita a dejar atrás. Y la razón es que cuando abandonamos las baratijas de este mundo y respondemos a la invitación que Jesús nos está haciendo, pues ganamos el infinito tesoro de conocer a Jesús, pero de experimentar a Jesús también. ¿Sí? Porque es que tenemos un problema pensando que Jesús es una persona de la historia, como Simón Bolívar, como Moisés, no, es que es una persona viva que se relaciona con nosotros, que puede hablar con nosotros, que puede ministrar nuestras necesidades. Pero bueno, supongamos que entendemos todas esas cosas muy bien y nos hacemos otra pregunta. ¿Qué pasa si yo no estoy listo para darle a Jesús lo que Jesús me pide? ¿Por qué no estaría listo? ¿Por qué no estaría dispuesto? ¿Por qué no estaría preparado para darle a Jesús lo que Jesús me pide? Bueno, la única respuesta para eso es mi corazón. Porque mi corazón se opone a Él. En Jesús todo funciona perfectamente. Así que la revelación de Dios en el Evangelio no solo revela quién es Él, quién es Dios, quién es Jesús. Recuerden ustedes que en el Nuevo Testamento nos dicen que la palabra de Dios es como un espejo. Entonces, no solamente revela quién es Dios, sino revela quién soy yo. Me miro en el espejo y veo quién soy en realidad. Mire, Dios llama a las tormentas. Cuando Dios llama a las tormentas, ¿qué hacen las tormentas? Vienen, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la barca y le dijo a la tormenta, calla, enmudece, ¿cierto? ¿Qué pasó? La tormenta se cayó, se enmudeció. Le dice al viento que sople, el viento sopla. Le dice a la lluvia que caiga, la lluvia cae. Todo obedece de inmediato, ¿sí? Le dice a los mares, deténganse aquí. ¿Han pensado en eso? ¿Por qué los mares tienen límite? Hay un salmo que dice, yo le puse límite a los mares, a las aguas, yo le puse límite. Y no se pasan de ahí, ni en los tsunamis, ¿cierto? Ni en los tsunamis se pasan de un punto. Toda la creación le responde en obediencia al Creador, menos tú y yo. Tenemos la audacia de mirar a Dios a la cara y decirle no. Eso no. ¿Sí? Como cuando los niños tienen un juguete favorito, ¿cierto? Préstame este. Sí, cógelo. Y este, bueno, sí, cógelo. Préstame ese carro que tienes ahí. No, ese no. Ese sí no te lo presto. Ese es mi favorito.
y le decimos a Dios, no, con eso sí no te metas. Ese es mi favorito. ¿Sí? Efesios 4:17. Pablo escribe a los efesios y les dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Le está hablando a creyentes, ¿sí? No le está hablando a inconversos, a creyentes. Les dicen, ustedes son creyentes, así que no vivan más como si no conocieran a Dios, como los que no conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Nos está diciendo, no vivan con el corazón endurecido hacia Dios. No vivan en oscuridad, no vaguen lejos de la vida que Dios les ofrece. Y en 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquí hemos dicho una y otra vez que nuestra transformación será por medio de la contemplación de Cristo, de mirar a Cristo, y que seremos perfeccionados el día que miremos a Cristo y lo veamos cara a cara. En ese instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos completamente llevados a la plenitud de la estatura de Cristo. Pero que mientras tanto podemos contemplar a Cristo, y entre más contemplo a Cristo, más parecido a Cristo, ¿cierto? Pero la estrategia de Satanás es cegar la mente, hacer a las personas incapaces de ver la gloriosa luz. ¿Cuál es la gloriosa luz de la buena noticia? Cristo. Él es la gloriosa luz de la buena noticia. Él es la imagen exacta de Dios. Pero los que tenemos el privilegio de disfrutar de la gracia, también tenemos que darnos cuenta que no somos salvos solamente para que nuestros pecados sean perdonados, solamente para asegurarnos la eternidad en la presencia de Dios. La salvación tiene otro propósito, y el propósito es conocer a Dios. De hecho, Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, ¿sí? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Y una vez que hemos probado, que hemos degustado a Dios, lo más natural es que lo deseemos cada vez más, ¿sí? ¿Ha comido alguna cosa que le ha encantado? ¿Sí? Cuando usted va a un restaurante y le sirven ese plato, dice, la próxima vez que venga voy a pedir lo mismo. Y si usted es como yo, pedirá lo mismo todas las veces. Así es con Dios. Después de probar a Dios, lo más natural es que lo deseemos cada vez más. Que tengamos más apetito de Dios, más sed de Dios. Que lo deseemos tanto que abandonemos todo lo demás para experimentarlo a Él. Porque esa es la única respuesta adecuada a la revelación de Dios en el Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús quiere. Entonces, hay varias cosas. Una pregunta. ¿Confiamos en el poder de Dios? ¿Cierto? ¿Qué pregunta? El problema es que en nuestra cultura nosotros estamos permanentemente tentados a confiar en nuestro propio poder, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos a enfrentar a alguna cosa que desconocemos, lo primero que hacemos es ponderar, ¿seré capaz? Pero nunca estamos pensando, Dios me puede hacer capaz. No, sino, ¿seré capaz con eso?
Y es porque el objetivo del mundo es engrandecernos, ¿sí? Pero el objetivo del Evangelio es engrandecer a Cristo. Y para que Cristo sea grande en nuestras vidas, a nosotros nos toca menguar, ¿verdad? Engrandecer al Dios que se deleita en nuestra incapacidad, porque en realidad no es que seamos muy capaces, ¿no? El Dios que pone a su pueblo a propósito en situaciones que debe enfrentar cara a cara con su necesidad, ¿sí? Dios nos pone en necesidad a propósito. Y no a propósito para fastidiarnos, no. Es a propósito porque tiene un propósito en que nosotros pasemos por la necesidad, ¿sí? Y el propósito de meternos en necesidad o de permitir que en nuestras vidas haya necesidad es demostrar su capacidad, demostrar su poder, demostrar su gloria, proporcionarle a sus hijos todo lo que necesitan, más allá de lo que hubiéramos podido imaginar, más allá de lo que hubiéramos podido lograr, para que al final nosotros podamos engrandecer su nombre. No nos gusta mucho andar por el desierto, no nos gusta, nos gustan más los oasis, las ciudades, ¿sí? Nos gusta más no tener que ser nómadas. Pero en el desierto fue donde Israel bebió el agua de la roca. Fue en el desierto donde Israel comió el maná. Fue en el desierto donde Dios se reveló, donde recibió las tablas de la ley. Las cosas más sobrenaturales que el pueblo de Israel vio, las vio en el desierto. Vio el agua partirse en dos cuando salieron de Egipto y volvió a verla partirse en dos cuando entraron a la tierra prometida. Y nunca más volvieron a comer maná, solo en el desierto. Nunca más la roca volvió a manar agua, solo en el desierto. Nunca más Dios volvió a traer las codornices que inundaron el campamento, solo en el desierto. Nunca más el pueblo volvió a escuchar la voz de Dios, solo en el desierto. Nunca más volvió a ver la columna de nube y la columna de fuego, solo en el desierto. Y entonces el desierto es árido, caluroso de día, frío de noche y desierto. Pero ahí Dios hace cosas asombrosas para mostrarnos su gloria, su poder, para suplir nuestras necesidades como nunca nadie hubiera podido hacerlo, como nosotros no pudiéramos imaginar. Así que ahí, en el desierto, su nombre se engrandece más que nada. Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en Jesús. ¿Sí? Que actúa en el Espíritu Santo. ¿Sí? No, que actúa en nosotros. En nosotros. ¿Sí? Los de carne y hueso. Dios nos pone en posiciones donde necesitamos su poder para luego mostrarnos su poder, de modo que podamos ver su grandeza. Su grandeza. Así que Jesús depositó la extraordinaria responsabilidad de la expansión del Evangelio en un grupo de galileos de clase baja, pescadores analfabetos. La tarea más importante, el anhelo del corazón de Dios, se lo entregó a los galileos, israelitas de segunda, tercera, ¿sí? Toda la élite, los judíos, todos decían galileos, pero ¿qué puede salir de ahí? ¿Y cómo lo hicieron estos hombres, estos analfabetas, estos pescadores? Yo no sé si pescador es lo mismo que campesino, pero pues
pues tal vez no, ¿no? Pescadores. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. No ponían la fe en cada uno de ellos mismos como individuos, ni confiaban en sus capacidades, porque sus capacidades eran ninguna. ¿Sí? Lo único que sabían era echar la red, sacar la red. ¿Sí? Comer pescado, dormir y volver al otro día a hacer lo mismo. Pero ellos suplicaron por el poder de Dios y estuvieron seguros que no iban a lograr nada sin la provisión de Dios. Aquí llego a un punto en el que tengo que hacer una confesión. Este jueves en la casa de oración leí Éxodo 22. Ahí. Dice, perdón que me quedó un poquito pequeña la letra, pero ustedes después pueden revisar, se acercan y revisan qué eso dice ahí. Éxodo 22 dice, yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y el jueves oraba y le decía a Dios, muéstranos si tenemos ídolos. Muéstranos qué es lo que tenemos que derribar en nuestras vidas para que no haya ningún otro Dios aparte de ti. Y del jueves aquí, es decir, no mucho tiempo, he podido ver que mi autosuficiencia compite con Dios. Y por eso tengo que confesar este pecado. Y tengo que arrepentirme de ese pecado. Y tengo que renunciar a ese pecado. Y tengo que reprender todo intento del enemigo o de mi propia carne para volver a depender de mí mismo. Y es que Dios hace todo perfecto. Y no les voy a contar cómo es que me di cuenta de la autosuficiencia, porque si no, pues me demoro mucho. Pero además, ayer tuve que llorar en la presencia de Dios porque entendí el significado de Jesús. Tengo días meditando en el nombre de Jesús y entiendo varios de los significados. Miremos esto. Este sí lo dice grande. Ahí dice Jesús, Yeshua. Bueno, Yeshua es una palabra hebrea. Sigue, Mati. Cuando usted entra a la Biblia paralela, encuentra que Yeshua es la palabra 3444 de la concordancia Strong. ¿Sí? Eso simplemente es un hombre que se dedicó a ponerle a cada letra de la Biblia, a cada palabra de la Biblia, un número y a buscar el significado de esa palabra en el lenguaje original. Y en el lenguaje original la palabra Yeshua significa gracias por el acercamiento, salud, saludes, salvación, algo ahorrado, liberación, ayuda, victoria, prosperidad. Eso significa Yeshua. Miremos la siguiente. Salud. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algunos piensan que este versículo solo habla de nuestra enfermedad espiritual, pero yo estoy convencido que esto habla de nuestra salud física, de toda nuestra salud, la física, claro, la espiritual, la emocional. Él es nuestra salud. Jesús es nuestra salud.
el siguiente. Yeshua es salvación. Miren lo interesante que es esto. Jacob dijo esta oración, Génesis 49, 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Cámbiela. Tu Yeshua esperé, oh Jehová. ¿Entienden por qué encontraremos a Jacob un día en la presencia de Dios? Por eso. Porque a Yeshua esperó. Siguiente. Liberación o ayuda. Este es el mismo pasaje. Primera de Crónicas 19:12 y segunda de Samuel 10:11. Lo busqué en dos versiones para que se viera que es rescate o liberación y ayuda. A Abisai le ordenó, si los arameos pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas vienen más que yo te rescataré. Yo te Yeshua. ¿Sí? Y abajo dice, si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu Yeshua, en tu ayuda. Siguiente. Victoria, Éxodo 15:2. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado a Yeshua. Siguiente. Prosperidad. Job 30:15, tal vez el libro más antiguo de la Biblia. Vivo aterrorizado, mi honor ha volado con el viento y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Mi Yeshua se ha desvanecido como una nube. Vivo aterrorizado. Con la diferencia de que a nosotros Yeshua no se nos va a desvanecer. Siguiente. Algo ahorrado. Y ahí no supe qué decir. Ninguna palabra en la Biblia dice algo ahorrado. Y quiero confesarles que una de las cosas que me han molestado en la vida ha sido que no he podido ahorrar. No tengo ahorros. No hay un pucho de dinero para contingencias en nuestra casa. No he logrado ahorrar a pesar de que he trabajado muchos años fuertemente. Pero ayer comprendí que sí tengo un ahorro. El mejor, el más grande. El más grande de todos los ahorros que pudiera tener. Mi ahorro es Yeshua. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Como dice el salmista, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Tú también puedes tener este ahorro que no se te va a acabar en unas vacaciones, ni en comprar un carro, ni una casa. Ese ahorro te va a durar toda la eternidad. Lo disfrutarás día por día, por todos los días, por siempre jamás. Y nunca va a disminuir ni un poquito. Nadie te lo va a robar. Y no se va a corromper. No le saldrá moho ni óxido. Es un tesoro eterno. Como posiblemente salgas de aquí cuestionado, quiero aprovechar para hacerte un desafío. Para que durante un año, sacrifiques tu dinero con un propósito específico. Y estoy hablando de ofrendar específicamente para algo durante un año.
sostener un obrero, apoyar un misionero, hacer misericordia, especialmente en la iglesia, ofrendar para la sala cuna, para la transmisión en vivo. Usa tu dinero, no todo, claro, para una cosa en particular. Tú puedes bendecir a muchas personas aquí con tu dinero, con el vil dinero, pero puede ser de bendición. Adrián es barbero, muy bueno. En lugar de ir a una barbería, haz una cita con él y bendícelo. Mateo vende libros. En lugar de ir a cine, cómprale libros. Pon delante de Dios esta pregunta. Pero cuando Dios te conteste, obedécele. Y cuando estoy hablando de ofrenda, no estoy hablando del diezmo. Estoy hablando de la ofrenda. Porque el diezmo es otra cosa. El diezmo es esa palabra que parece tener mala reputación entre nosotros. Pero el diezmo es la profilaxis que Dios puso para librar nuestro corazón de la avaricia. Dar el 10% de lo que recibimos es lo mínimo que nosotros podemos hacer para decirle a Dios: reconozco que eres mi proveedor. Confío en que me sostendrás. Pero la ofrenda es distinta, es diferente. La ofrenda es lo adicional, es lo voluntario. Es el ejercicio de la generosidad al que Dios nos invita. Es un sacrificio, porque lo que vas a hacer es proponerte en tu corazón aplazar por un año, no sé, un abrigo que querías o que quieres, unos zapatos, un viaje. Y lo que pensabas destinar para eso, invertirlo en lo que Dios te diga. Si alguno piensa que nos estamos volviendo al evangelio de la prosperidad, quiero decir varias cosas. Primero, no tenemos ni la más remota idea de cuántos son tus ingresos. De ninguno. Pero no nos interesa saberlo. Si has entendido algo de esta charla, entenderás también que dar con generosidad es un privilegio que nadie te puede arrebatar, solamente tu propio corazón. Segundo, quisiéramos verte honrando a Dios, porque queremos verte bendecido. Y no me refiero exclusivamente al dinero, sino a todo. ¿Recuerdan la palabra shalom? Shalom se traduce paz, pero también shalom es buena salud, tranquilidad, descanso, prosperidad. Y prosperidad no significa abundancia de plata. Prosperidad significa que todo lo que emprendas te salga bien. Y sí, también que tengas dinero para que puedas ser generoso. Pero eso es también. Es la añadidura. Tercera cosa. Si no lo sientes, si no te nace, si para ti el diezmo es mucho, si piensas que esta plata te está haciendo falta, acuérdate que ya tienes un ahorro en el cielo que te va a durar por siempre. Y si necesitas un incentivo adicional, recuerda
Lucas 6:38. Aquí está. Me encanta. Me encanta. Es un poema. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Me encanta. Medida buena con ñapita, ¿sí? Pero apretada, ¿sí? Y luego remecida. Y como si eso fuera poco, te sentarás. Bueno, hoy en día como con una ruana será, ¿no? Que le caiga uno por encima de las piernas, ¿cierto? Y ahí Dios le va a echar ese grano. Medida buena, se lo va a apretar, se lo va a mecer y se le derramará, porque dice rebosando darán en vuestro regazo. Y con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto no es evangelio de la prosperidad. Esta es la palabra de Dios dicha por Jesús, nuestro buen pastor. Es una verdad declarada por Dios mismo. ¿Le crees? Bueno, cierra tus ojos. Podemos pedir a Isaac que venga. Dice la palabra de Dios que entramos delante de su presencia con acción de gracias, que atravesamos sus atrios con alabanza. La llave para entrar en la presencia del Señor es la acción de gracias. Y la manera de atravesar sus atrios para llegar a su presencia es la alabanza. Ahí en la intimidad de tu corazón, con tu Señor, dale gracias por todo lo que has recibido. Porque has recibido mucho, aunque ahora tengas escasez. Porque el Señor te ha dado medida buena, apretada, remecida y rebosante en tu regazo. Porque te ha dado salvación. Porque te abrió una cuenta de ahorros en el cielo que se llama Yeshua. Porque no se acaba. Haz este voto esta mañana. Yo te desafío. No es mucha plata. No se trata del dinero, de la cantidad. Se trata de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un almuerzo de la semana. Con 6 almuerzos puedes comprar un libro. Tal vez con menos. Con 2 puedes pagar una peluqueada. Un bus, un postre. Sí, unos zapatos, un pantalón. Con un propósito. Bendecir a un hermano. Ofrendar algo para terminar la iglesia. Pues para los terminados de la iglesia. Tal vez te hayas dado cuenta esta mañana que tenemos unas telas adelante y atrás
que buscan mejorar la acústica de este lugar. Nos las regalaron, pero son usadas y tenemos que poner una tela nueva para que se vea bonito. Bendecir a un hermano, apoyar las misiones, enviar una ofrenda a Israel. Haz un voto esta mañana delante del Señor. Dile que le crees. Mi Dios pues suplirá todo lo que a los santos falta, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Él nos dará mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, porque así es Él. Amado Padre, gracias por Jesús. Gracias por lo que harás en nosotros y a través de nosotros.